Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Voces de Latinoamérica, un espacio de encuentro con la memoria ancestral de toda nuestra amada América. Hoy vamos a viajar al corazón de la civilización maya, un pueblo con una profunda sabiduría espiritual y científica, cuya visión del tiempo y de la vida sigue dialogando con nuestro presente. Los mayas no solo dejaron templos, nos dejaron calendarios, nos hablaron de astronomía, nos legaron una forma de comprender el mundo basada en el equilibrio entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Muchas gracias a cada uno de sus corazones por permitirse estar aquí hoy aprendiendo de esta gran sabiduría. Mi nombre es Juliana Zuluaga y hago parte del equipo de Corazones Orlados. Estamos muy felices de abrir estos espacios para el encuentro con la memoria que nos permita retomar y reconectarnos con nuestra identidad como pueblos latinoamericanos. Para abrir este gran viaje, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es María Trinidad Díaz, que nos va a acompañar desde Guadalajara, Jalisco. Entonces, bienvenida María Trinidad, preséntate, por favor, con todos. Sí, muchas gracias, Juli. Mi nombre es María Trinidad Díaz, soy del país de México y vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Me dedico al hogar de turno completo. Me gustan las manualidades, corte y confección, y también me gusta mucho investigar sobre nuestras raíces que hace tiempo estuvieron aquí en México. Aquí en mi ciudad, hace mucho tiempo, se le conocía como la ciudad de las rosas o Perla Tapatía. Se le decía así porque en cada jardín y camellones se veían llenos de rosas, pero con el pasar de los tiempos se fueron acabando y solo le quedó el nombre de la Perla Tapatía, que aún sigue estando muy bella nuestra ciudad. La cultura que la identifica es la música. Y es esa música bonita, alegre, la del mariachi. La artesanía que tiene aquí en nuestra ciudad es la de, utilizan mucho el barro y esas existen en Tonalá y Tlaquepaque. Y en deporte tenemos a la charrería, que también es un deporte que es muy bonito y muy alegre. Bueno, María Trinidad, qué hermoso lo que nos cuentas de la cultura y de la tierrita que te vio nacer, ¿cierto? Crecer, que te acompañó. Qué hermoso eso de las rosas y qué bueno retomar, pues volver a sembrar rosas y que estén por todas partes, ¿no? ¿No te Sí, parece? Que sería qué muy bueno. lindo volver a ver muy florecido toda la perla de Tapatía donde Sí, la eres tú. perra. Sí, se veía muy hermosa. Bueno, ¿y no te gustaría volver a florecer, a, a Sí, sembrar? cómo no. Eso. Bueno, qué hermoso. Explícame un poquito eso de la artesanía del barro de Tonalá. Bueno, en lo que es en Tonalá y Tlaquepaque, ahí Ujú. utilizan mucho el barro y se dedican a hacer lo que son las ollas, cazuelas, es la alfarería. Todos los que trabajan ahí, pues son personas que tienen también ya mucho tiempo trabajando en eso y a eso se dedican. Qué hermoso, Sí, construyen muchas artesanías con el barro. qué lindo y bueno, pues para mí es un honor y una alegría poder entrevistarte hoy a ti, eh, Gracias. a tu alma y a tu corazón
con esas manos tan hermosas que tejen, que crean. Eh, Tienes, digamos, el corazón en las manos y para mí es muy hermoso poderte entrevistar hoy, que nos acompañes desde Guadalajara, bueno, que también nos nutras con esos conocimientos que tú has estudiado acerca de los mayas, ¿cierto? Porque pues me imagino que es una cultura que igual pues te ha influenciado mucho, pues ya que formó parte también pues de las raíces del pueblo de ustedes, ¿cierto? Sí, así Entonces, es. cuéntanos pues, porque hoy vamos a hablar sobre esa sabiduría maya, entonces cuéntanos por qué ha sido tan importante los mayas para ti, por qué los estudias, por qué buscas saber de ellos. Cuéntanos un poquito a todos los que estamos hoy escuchando. Sí, mira, pues mira, yo siento mucha admiración por la precisión y la profundidad de su conocimiento. No solo fueron una civilización antigua, fueron maestros de la lógica y la observación. Su sistema calendario era más preciso que el calendario gregoriano que usamos nosotros hoy en día. Entendieron ciclos astronómicos y complejos y los tradujeron en un sistema matemático. Para mí ellos representan el origen del análisis de datos avanzado. Fueron de las primeras culturas en el mundo en utilizar el concepto cero, porque sin el cero, pues el sistema binario no sería posible. Los mayas no construían solo por construir, sus ciudades eran grandiosas, eran pues muy bonitas. Que una pirámide como la de Kukulcán esté alineada para que la luz del sol cree una sombra de serpiente en el equinoccio es en esencia, eso es programación física de alto nivel. Me parecen fundamentales porque nos enseñan que el hambre humana por entender el cómo y el cuándo no tiene límites, sin importar la tecnología disponible. Y pues todo eso para mí es algo impresionante. Uf, sí, o sea, son bastantes los legados que nos han dejado esta cultura y que nos demuestran, o sea, la existencia, digamos, de otros mundos posibles, de otras civilizaciones y digamos que la civilización maya es una civilización que por todo su conocimiento y por toda su sabiduría nos demuestra la existencia de otros mundos, o sea, de verdad de culturas como tan avanzadas, tan conectadas con su corazón, con su ser, eh, para crear tantas cosas, como tú dices, es que es de admirar todo el legado, todo, o sea, es que es grandioso las pirámides que crearon, el sistema numérico, pues, o sea, eh, los calendarios, cómo se relacionaban ellos con la naturaleza, esa conexión que había, pues lo que tú nos cuentas, o sea, para que la luz del sol, o sea, cree ciertas sombras o dejarse guiar por la misma naturaleza y por los otros. Es espléndido. Eh, y así como preguntica, ¿tú has tenido la oportunidad de ver algunas de estas pirámides? ¿Alguna vez las has visitado? Sí, yo fui una vez hace tiempo allá a la Ciudad de México, donde se encuentra en Teotihuacán, ahí donde se encuentra la pirámide. Son unas pirámides ahí, pues muy grandes, Wow. son impresionantes, pues, de verlas cómo están hechas, cómo están formadas. Son lugares históricos que nos dejaron, en donde, pues, si se tiene esa oportunidad de que puedan venir a visitar acá a México, pues los invitamos para que vayan y conozcan.
Pues yo sí quiero ir. Ah, Yo sí quiero invitada, ir, qué estás hermoso. invitada. Recíbeme, recíbeme, María Trini. Bueno, entonces, eh, cuéntanos quiénes fueron los mayas y en qué territorio se desarrolló su civilización, por favor. ¿Qué Sí, lugares comprenden? Ujú. la cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en México, en Guatemala, en Belice y la parte occidental de Honduras y El Salvador, abarcando más de 300.000 kilómetros cuadrados. El origen de la civilización maya se centra alrededor del año 2600 antes de nuestra era, en el sureste de México, la cual creció en los siguientes 3 milenios hasta convertirse en una de las más prominentes de Mesoamérica. Además de construir templos de forma de pirámides y desarrollar sistemas astronómicos, tenían sus calendarios muy precisos. Wow. Bueno, y cuéntanos qué valores sostenía la vida comunitaria maya. La cultura maya se divide en tres periodos principales: Ok. el, el preclásico, clásico y posclásico. En este periodo del preclásico se desarrolla el idioma maya. El pueblo obtiene experiencia y grandes ciudades empiezan a aparecer. Aquí empiezan a cultivar el frijol, el cacao, la calabaza y el más importante, el maíz, así como también la caza y la pesca, que estas ya eran secundarios. A este periodo se le llamó periodo agrícola. Y en el periodo clásico maya, alrededor del siglo III después de Cristo, se inició una época de florecimientos en todos los órdenes, llamada por ello periodo clásico, que culminó en el siglo IX. Este periodo marcó el auge de la construcción a gran escala y el urbanismo, el registro de inscripciones monumentales, y demostró un significativo desarrollo intelectual y artístico, sobre todo en las regiones más bajas del sur. Este periodo fue el más brillante para ellos, donde empezaron sus grandes construcciones y desarrollaron calendarios. Eran buenos en astronomía, en la cerámica, implementaron mucho cultivos y se desarrollaron mucho más fuertes en esas partes. Pero en este periodo se dice que los mayas desaparecieron mediante un colapso y no se sabe si desaparecieron por una sequía o se fueron a otros lugares. Eso quedó todavía como en una incógnita de buscar, a ver, investigar qué pasó, hacia dónde fue su lugar, el lugar a donde se fueron. Entiendo. Bueno, es muy, muy significativo lo que nos cuentas. Y hay teorías que hablan de que ellos no desaparecen porque sí, sino que, o sea, que ellos tenían conexión. Hay una teoría que dice que ellos vuelven, que ellos son originarios de las playas y que ellos vuelven a ese lugar sagrado, o sea, que ellos son seres, o sea, que pudieron, digamos, viajar otra vez a otro, digamos, a otras estrellas, a otras esferas, no se quedaron en el planeta Tierra, sino Sí, que sabían pues de acontecimientos que iban a venir y que ellos pues pudieron, digamos, trasladarse, porque en una, pues en un video que yo veía, hablaban precisamente de eso, que, o sea, que los mayas tenían pues tanta sabiduría que no parecían de aquí, del planeta, ¿cierto? Y que
y que ellos también pues decidieron que ya habían culminado una época de aprender, de enseñar sus conocimientos y ya debían volver. Bueno, mi Trini, dame un segundito, que es que tengo un bebecito y está llorando, pero entonces dame un segundito, ¿sí? Ya ven. Sí, sí, está bien. Sí, adelante. Bueno, mi Trini, qué pena. Bueno, No, no, cuéntanos por qué el tiempo era sagrado para los mayas. Ya. porque era la herramienta que permitía a los seres humanos armonizar su vida con el ritmo del cosmos, porque su tiempo no tenía fin, se acababa y volvía a empezar, pero sin el conteo del tiempo, el mundo pues caería en el caos. Listo. Bueno, ahora, ¿qué papel cumplía el maíz, la naturaleza y los astros en su cosmovisión? El maíz era el vínculo físico entre el cielo, los astros que dictaban cuándo sembrar y la tierra que lo hacían crecer. La cosmovisión no era una serie de creencias aisladas, sino un tejido donde el maíz, la naturaleza y los astros era una sola entidad. No se trataba solo de supervivencia, sino de una conexión espiritual más profunda. Bueno, mi Trini, mira, hoy en día basta con mirar alrededor para comprender que atravesamos tiempos muy complejos. Guerras que estallan por cualquier motivo, cambios climáticos que provocan grandes calamidades, comportamientos pues individuales y sociales que evidencian pues un enfriamiento en el corazón de los hombres. Eh, o sea, hay una profunda pérdida de esa identidad del hombre a la luz de la que fue, o sea, de la que vino y de la que fue creado, ¿cierto? Pero los mayas, o sea, no comprendieron tanto, o sea, ellos tenían una sabiduría tan grande que miraban hacia el futuro también. Muchas de las cosas que están pasando ahora, ellos las predijeron en sus siete profecías mayas y yo quiero que hoy tú nos cuentes un poco de esas siete profecías, ¿sí? Y que entendamos que no fueron como anuncios de castigo, de fin del mundo absoluto, sino que advertían el rumbo de la humanidad y bueno, tal vez sí el fin del mundo, pero el mundo como un sistema y no el planeta, sino o sea, ellos advertían como ese cambio que tenía que vivir la humanidad. Entonces yo quiero que tú nos cuentes sobre esa primera profecía maya, por favor. Sí, muy bien. Mira, esta profecía, la primera profecía, nos habla que es el mundo de odio y materialismo que terminaría en el año 2012 y con ello el final del miedo. Para esto, la humanidad tendría que escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración, armonía y armonía con todo el universo, comprendiendo y tomando conciencia de que todo está vivo y que somos parte de ese todo y que podemos existir en una nueva era de luz. También los mayas predijeron que en el año 2012 que el sol
al recibir un fuerte rayo proveniente del centro de la galaxia, era este, algo cambiaría en la Tierra y produciría una gigantesca llamarada radiante. Hoy en día, esta noticia pues impresiona mucho a los científicos. El centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ha emitido un fuerte fotonazo que ha pedido, que ha podido que observarlo por el telescopio, la NUSTAR de la NASA. Según los científicos, ha sido como encontrar un coloso tranquilo hace tiempo que el agujero no da señales de actividad en medio de un fuerte ataque de tos. Aquí muchos dirían, pues no pasó nada, todo siguió igual, pero aquí los mayas ya sabían que habría un cambio de ciclo. Era que la humanidad tenía que hacer su propio cambio para corregir lo que estaba bien o lo que estaba mal. ¿Cómo ves? No, me impresiona mucho porque es como que ellos ya sabían que las cosas como están en este mundo no están bien. O sea, no está bien que haya tanta crueldad, que nos comportemos muchas veces como, o sea, que los humanos se comporten como animales o como bestias a la hora de tratar a su familia, a sus hijos. O sea, se ven tanta violencia, tanta desunión con la misma naturaleza, ¿cierto? Tanta tala de árboles, como por la minería o por sacar oro, se pueden secar tantos ríos o se puede hacer tantos huecos en la tierra indiscriminadamente de quién viva o no viva ahí o cuántos seres habitaban ese lugar. O sea, es tanto el daño que en este momento la humanidad está haciendo que para mí esta profecía es muy impactante porque dice que nosotros tenemos que replantear nuestra manera de vivir y tenemos que integrarnos a la armonía con todo el universo, porque es que si uno ve, cada cosa es tan ordenada en la creación, el sol con la tierra, los planetas, y aquí mismo en el planeta Tierra, cada, cada ser tiene, digamos, una misión, una responsabilidad para mantener esos ecosistemas vivos y nosotros como hombres debemos empezar, como hombres y mujeres, a tomar conciencia de esa vida y hacer más parte de esa vida y no, o sea, es que a veces actuamos con tanta inconsciencia que dañamos la propia vida, que es la que necesitamos para existir, la que nos da el aire, la que nos da el agua, o incluso, eh, o sea, por naturaleza, el ser humano es un ser sociable, necesita de sus vecinos, necesita de su familia, necesita de sus padres, necesita de su hijo y aprendemos todos en comunidad y en unidad. Y entonces es muy hermoso esto que nos dice la profecía maya y que muchas veces se han burlado y han, o sea, se ha sacado mucha información dañina de los mayas diciendo que ellos se equivocaron porque el fin del mundo no pasó como ellos decían en el 2012. Eh, y resulta que uno investigando se da cuenta que ellos ni siquiera pusieron una fecha así límite como el 2012. Tal vez eso fue como un cambio que ellos estaban, o sea, que a partir del 2012 iba a haber un cambio en la humanidad. ¿Cierto, Maritrini? Sí, así es. Y era el cambio que más bien la humanidad, los hombres eran los que teníamos que haber hecho ese cambio, checar nosotros. No era tanto lo que iba pues a ocurrir, era el interior, más bien en revisarnos nosotros, cómo estábamos. Así es. Bueno, Mitrini, ¿qué significa para ti que termina una era basada en el odio y el miedo? Significa que la humanidad ha agotado
las lecciones que esos sentimientos negativos, o sea, que todos esos sentimientos negativos podían ofrecer. Ya está, mm, ya está lista para entrar en un ciclo de madurez espiritual, donde la interconexión vuelve a ser el centro de la vida, como la que los mayas veían entre los astros y el maíz. Sí, ellos también nos decían que nosotros tenemos que transformar, o sea, pasar del miedo al amor, de la estupidez a la comprensión y del pensamiento material al espiritual. Y es algo que definitivamente tenemos que vivir en este momento. Bueno, María Trinidad, por favor, cuéntanos sobre la segunda profecía, el tiempo del no tiempo. Esta profecía anunció que todo el comportamiento de la gente cambiaría a partir del eclipse del Sol del 11 de agosto de 1999. Y al mismo tiempo que sucedía ese eclipse, hubo también una alineación en cruz cósmica con centro en la Tierra de casi todos los planetas del sistema solar. Y si hablamos del punto de vista de la astrología, fue una alineación de los planetas en el centro formando el eje. Y desde el punto de vista bíblico, nos dice que las 4 líneas representan a los 4 evangelistas, según San Juan. También desde el punto de vista maya, ellos describen al periodo de 1999 como el tiempo de no tiempo. Y esa parece que parece ser la puerta que se abre hacia el amanecer de la galaxia. Es hermoso ver cómo, pues, cómo esta sabiduría es capaz de leer las señales del espacio, o sea, del tiempo. Ellos, o sea, tenían como, estaban tan conectados a su corazón que se podían conectar con el cosmos, ¿cierto? Y Sí, leer esas señales, interpretarlas para la vida misma. Es lo que siento que nosotros también tenemos que aprender en este momento. Por ejemplo, lo que nos contabas de los fogonazos del sol. O sea, si el sol está emitiendo unas llamaradas, es porque necesita que nosotros recibamos esa información de luz, de calor, de amor, para poder cambiar, ¿cierto? Hacer esos cambios que necesitamos. Bueno, cuéntanos eh, qué cambios de comportamiento, pues ellos hablaban de esos cambios, ¿cierto? ¿Y qué cambios tú has sí. sentido que se han visto en la parte individual y en lo colectivo, pues desde finales del siglo XX? O sea, ¿cuáles han sido los cambios que tú has podido presenciar en la humanidad? Sí, a finales de los 80s y 90, el mundo experimentó una aceleración tecnológica y social que comenzó a sembrar las semillas de los cambios. Fue un periodo de despertar. La gente empezó a buscar respuestas fuera de las religiones tradicionales y enfocándose más en su ser interno. Sí, sí, así es. Yo siento que tenemos que salir, pues más adelante seguro vamos a hablar y vamos a tener oportunidad de hablar de eso, pero tenemos que salir de ese impulso en el que estamos anclados en el fanatismo, en las creencias y empezar a buscar, ¿cierto? A Sí, estudiarlo todo y a sacar lo bueno, a cómo estamos aquí en este momento. Porque yo sé que esos corazones que en este momento nos están escuchando son buscadores, que no se quedan con lo que les dijeron, sino que pueden ir más allá y investigar, ¿cierto? Comprobar en su propia vida, digamos, la aplicación de todos esos conocimientos para una gran transformación que debemos hacer.
tenemos que salir de, sí, definitivamente, hacernos intérpretes, como los mayas, porque los mayas interpretaban las señales del tiempo, ellos sabían, entonces nosotros también empezar a escuchar nuestro corazón, a estar más atentos, más apercibidos de todo lo que está pasando, por qué nos pasa lo que nos pasa, las situaciones que vivimos, eh, para aprender de ellas, ¿sí? No porque sí, no es como que todo es obra del azar, sino que tenemos que empezar a mirar cuál es la enseñanza de cada una de esas situaciones que, que estamos viviendo, cada uno en lo personal, pero también como colectivo, como comunidad, como país, como Latinoamérica, como continente. ¿Sí? Sí, Bueno, así es. por favor, entonces sigamos, cuéntanos sobre la tercera profecía, el desequilibrio climático. Sí. Esta profecía nos dice que aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climatológicos y sociales, y que este aumento de temperatura se debe por varios factores, pero el más importante es el generado por el hombre, por el descuido de la naturaleza, que solo causan procesos de destrucción. Pues así como veníamos viendo, pues parte el hombre ha tenido ese descuido que por causa del comportamiento del hombre, pues la naturaleza ha ido acabándose. Muchos, parte de árboles, parte de toda pues la madre selva, todo se ha ido extinguiendo porque el hombre es el que la está acabando. Mitri, yo siento que, que muchas de esas cosas difíciles que a veces tenemos que vivir son causadas por un factor, y es que el hombre se ha desligado de la fuente de luz de la que fue creada. O sea, se ha desligado del Padre Eterno y se ha desligado de su propio corazón. No ha escuchado la sabiduría de su corazón. Entonces, en esa medida el hombre va a hacer mucho daño, ¿cierto? Pero en la Sí, medida en que el hombre encuentra el conocimiento, como estos conocimientos que estamos viendo acá, un conocimiento que le eleve el pensamiento, que le reestructure la mente, él va a empezar a tener una fuerza en el espíritu, eh, y va a empezar o sea, a recuperar la identidad y de saber quién es él. Y en la medida en que el hombre sepa que él es de la luz, se hace parte de la luz y fue creado por la luz, eh, o sea, pero no como palabras bonitas, sino en serio, nosotros somos de unas fuentes tan inteligentes y la luz no es solo lo que vemos brillar, sino que es que la luz tiene tanta información, es amor, es calor, es conocimiento, es sabiduría. Porque, por ejemplo, la luz del sol, sin la luz del sol no crece nada, no crecerían las plantas y nosotros no existiríamos. Pero esa luz no es solo brillo, es algo más, o sea, hay una información y hay una inteligencia. Entonces, si nosotros empezamos a conectarnos otra vez con esa fuente de luz, o sea, esa fuente inteligente de la que fuimos creados, llámela como quiera, Dios, Padre, el gran espíritu de la creación, cuando nosotros empezamos otra vez a conectarnos con esa fuente de la que fuimos creados, el hombre transforma su pensamiento y transforma sus acciones. Y yo creo que muchas de estas cosas ya no pasarán. Lastimosamente, o sea, no pasará que sigamos dañando, ¿cierto? Que nos sigamos dañando unos a otros y que nos sigamos dañando la naturaleza. Lastimosamente en este momento la humanidad aprende con dolor, o sea, ¿cómo decirlo? Para que aprendan nos ha tocado estrellarnos muy, muy duro. Entonces en estos momentos ya estamos desaprendiendo con las consecuencias de lo que, de nuestros propios actos, ¿cierto? Pero bueno, pero vamos a aprender, ¿cierto? Y eso es lo importante. Bueno, eh, Mitrini, cuéntanos entonces sobre la cuarta profecía maya. esta profecía nos habla de que habrá
un aumento de temperatura en el globo terráqueo. Y esto es debido a una mayor actividad del Sol y a través de malas conductas del hombre. Mira, otra vez se vuelve a lo mismo, por no saber tener en cuenta la naturaleza. Todo esto provocará derretimiento acelerado, mucho más rápido que el ritmo natural del hielo. El equilibrio climático del planeta, pues, pues se verá afectado. Pero así como tú decías, pues sí, es el hombre el que ha causado este parte de la controversia de toda la naturaleza, pero pues también así el hombre eh, puede cambiar, puede hacer ese cambio para mejorar, para que sea mucho mejor y que la naturaleza pues que vuelva a lo que realmente debe de estar, todo en orden. ¿Cómo ves? Ujú. Sí, así es. ¿Tú cómo sientes que se relaciona la actividad del Sol con los cambios que vive el planeta? Debe tener una Pues, gran influencia. eh, pues digamos que el Sol es el gran director de la orquesta. Sus cambios de humor, la actividad magnética, modifican desde el clima físico hasta el entorno electromagnético en el que operan nuestros cerebros y nuestra tecnología. Sí, así es, el Sol, como decíamos, el Sol no está ahí porque sí, sino que él está haciendo un trabajo en este momento para despertar el código genético del hombre, para que nosotros Así, volvamos a ser lo que debemos ser, sí, para que nos limpiemos de tanta miseria, de tanto dolor, de tanto error, para que nos purifiquemos, para que, sí, yo siento que eso que tú estás diciendo es verdad, el sol está ahí y como lo dijiste, con sus cambios de humor o su actividad magnética, yo diría que sí, no son como tantos cambios de humor, sino que es como esa vida que él está emanando constantemente, tiene un porqué y él está, por ejemplo, mandando todas estas llamaradas solares, eh, pues que ya sabemos y que ya podemos ver por la ciencia tan avanzada también, que todos esos grandes cambios que hace el sol, pues claramente nos influencian a nosotros. Así como decíamos ahorita, que se influencian a la matica, a la plantica, ¿cómo no va a influenciar al ser humano? Si nosotros mismos muchas veces cuando hay territorios en los que no sale tanto el sol y eso cambia el humor de las personas, su emoción, sus ganas de hacer o no las cosas, su voluntad, ¿cierto? Entre más sol, muchas veces los territorios que reciben más sol son mucho más alegres, más extrovertidos, o sea, sí, claramente, y, digamos que tiene una gran influencia en el ser humano, en la vida nuestra. Bueno, háblanos sobre la quinta poesía, por favor. la quinta profecía. Esta quinta profecía nos dice que nuestra civilización se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre, y así dar paso a una nueva armonía. Pues nos está diciendo que va a ser ese nuevo cambio, se transformará para poder salir ya adelante con una nueva transformación. Sí, bueno, cuéntanos por qué los mayas anunciaron la transformación de los sistemas, tanto económicos, sociales y de poder. Porque los mayas anunciaban
una era de transformación o un nuevo amanecer interpretado como un cambio de conciencia y evolución, y la necesidad de organizar una nueva sociedad. Mira, Trini, que en estos momentos eh, son muchas las profecías que hablan de eso. O sea, de que los sistemas, tanto político, religioso, económico, esos sistemas deben caer, ser derrumbados por esa piedra del corazón, que es la verdadera sabiduría, que es el hombre. O sea, porque hay muchas cosas que en este momento funcionan muy mal en este sistema, ¿cierto? Nosotros vemos que este Sí, sistema, no sé, le quita las ganas de vivir al hombre, ¿cierto? Eh, entonces sí, y hay varias, o sea, no es, la profecía maya concuerda muy bien con otras tantas profecías como el Apocalipsis, la profecía de Daniel, la profecía de Enoch, eh, que nos hablan de que esos reinos tienen que, o sea, los reinos del mundo, donde, o sea, los que más daño hacen, pues siguen al mando, siguen dirigiendo y son unos, pues, total corruptos, o sea, tantas cosas tan horribles, eso tiene que caer y tiene que empezar como esos nuevos, un nuevo gobierno de amor, paz, de conciencia y que deben hacer desde el humano, ¿cierto? cierto. Bueno, tú, para ti, ¿qué valores necesitas ser revisados y transformados hoy? Pues el hombre está muy acostumbrado a la ley del talión, el que, pues así es lo que decían, el que me la hace, me la paga. Y el hombre lo que necesita hacer es ese cambio, esa transformación, ver a las personas como verdaderos hermanos, es perdonando y aceptando a las personas tal como son, es hacer una limpieza de alma, ser humildes, reconocer nuestros errores y limitaciones y también reconocer nuestras virtudes, pero pues sin llegar a caer en la soberbia. Es necesario que entender que nadie es superior o inferior a otro. Es mantener una actitud de aprendizaje constante. Wow, qué hermoso eso que nos compartes, en serio tienes esa respuesta, porque sí, tenemos que dejar eso de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? De empezar a poner la mejilla, empezar a perdonarnos, saber que definitivamente nos hemos equivocado mucho, pero es por culpa de un gran olvido, del olvido de lo que verdaderamente somos. Pero en la medida en que recuperemos eso, nuestra identidad, eh, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo está diseñado para hacer las cosas muy bien, para ser bondadosos, para ser altruistas y sé que va a ser fácil para nosotros hacer ese cambio. Yo sé que como humanidad va a ser muy fácil porque nosotros estamos diseñados para eso. Bueno, por favor, coméntanos sobre la sexta profecía maya. La secta Profecía Maya nos habla que en el 2012 aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la vida del hombre. Pero aquí los mayas veían los cometas como agentes de cambio que venían a poner en movimiento y en equilibrio, permitiendo la evolución de la conciencia colectiva. Para los mayas, Dios era la presencia de la vida que tiene todas las formas y su presencia era infinita. O sea que aquí esos cambios, más bien los mayas pues así lo veían, no veían tanto que iba a ser el cometa que iba a destruir, sino que venía a hacer esos cambios en el hombre, que iba a haber ese cambio de conciencia.
Entonces, pues, era muy diferente, pues, el pensamiento de los mayas hacia, hacia, hacia lo que se pensaba que venía el cometa a destruir aquí al hombre. Y que ya se ha podido ver que muchos de esos cometas o esas estrellas fugaces que nosotros vemos son, o sea, son seres, son naves, son inteligencias también, o sea, que no son solo, eh, digamos, ¿cómo decirlo? Como lo que nos dicen, que es como polvo y gas, ¿cierto? Que se está moviendo en el espacio y ya, sin vida, inerte. No, sino que ya se ha comprobado que muchas de esas estrellas, sino que la NASA también nos lo ha ocultado, están vivas, o sea, muchos de esos cometas vienen a enseñarnos algo, no son solo, o sea, sí, no, o sea, nosotros ya tenemos que empezar a, digamos, a dejar ese pensamiento en el que creemos que la humanidad está sola en este planeta, no, o sea, si nosotros vemos, eh, si nosotros vemos solo con tirar la tierra, cada esquina, cada rincón tiene vida. O sea, uno levanta una piedra y tiene vida, uno levanta una rosita y tiene vida, tiene animalitos, tiene seres. ¿Cómo es que el universo va a estar inmóvil sin vida? ¿No? Cada estrella que nosotros vemos en la noche es una estrella en la que caminan humanidades como nosotros. Entonces yo siento que cuando ellos hablan de esos cometas, son también como esos seres de las estrellas que van a venir a enseñarnos algo, a informarnos algo, y que ya han venido, o sea, porque incluso ellos mismos, como los mayas, como yo decía, ellos vienen de otros lugares, o sea, tienen una sabiduría tan avanzada, distinta a la nuestra, entonces nosotros no estamos solos. Bueno, cuéntanos, antes de pasar a esa, ¿tú cómo sientes, o bueno, tú sientes que en medio de las crisis hay aprendizajes, surgen aprendizajes, porque estamos hablando de que se vienen cosas muy, muy difíciles, ¿cierto? Sí. Bueno, que todas las cosas tienen un lugar que les corresponde en todas las circunstancias. La comprensión sobre la vida es un modo de lograr que reflexione sobre su relación con el mundo, con los astros. Así a lo largo de muchas vidas se comprenderán las leyes universales de la razón y de la creación. Listo, mi Trini. Bueno, sí, pasemos porfa, para no alargarnos mucho, a la séptima profecía macho, por favor. Esta profecía nos habla del momento en que el sistema solar da un giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Dice que los 13 años que desde 1999 al 2012, la luz emitida desde la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Mi Trini, es que se te está escuchando un poquito bajito. ¿Podrías repetir? Sí, Puedes claro. subirle un poquito a la voz, o no sé si estás bien ubicada. Se te está escuchando como un poquito bajito. A ver, se me escucha ahí más. Ya le subí. Es como una interferencia. A lo mejor y sí. Y estás cerca al internet. Puede ser. Ahí está mejor, ahí estás hablando. ¿Ya se me escucha mejor? Sí, ahí está mucho mejor. Ok. Dice, en esta profecía nos habla del momento en que el sistema solar da un giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Dice que los 13 años que van desde 1999 al 2012, la luz emitida desde la galaxia
sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. ¿Se me escuchó? Sí, se escuchó mucho mejor. Bueno, para ti, muchas gracias. ¿Qué significa elevar la conciencia del miedo al amor? Pues que todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad de hacer ese cambio, de romper con sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido, la comunicación a través del pensamiento. Que los hombres voluntariamente encuentren su estado de paz interior, elevando su energía vital, llevando su frecuencia de vibración del miedo hacia el amor. Así podrán captar y expresarse a través del pensamiento y con él florecerá ese nuevo sentido. Listo, Trini. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo sería para ti? Ya estamos terminando y muchas gracias por habernos acompañado. Ya casi terminamos. ¿Cómo sería una humanidad basada en la cooperación, la transparencia y la unidad? ¿Qué tal es? ¿Cómo sería? Espectacular. Sí, bueno, primero los hombres se verían pues como hermanos, generando un cambio en cada hombre. Desaparecerían las leyes y los controles externos, como la policía y los ejércitos, pues cada ser se haría responsable de sus propios actos y no habrá que implementar un derecho o un deber por fuerza, poniendo fin a la pobreza de siempre. Creo que así podría ser. No, sería demasiado hermoso poder ver una humanidad diferente donde podamos ser transparentes, libres, hablar siempre con la verdad, que no, sería espectacular, Sí, donde sí, sería todos nos fantástico. comprometiéramos con ese desarrollo interior, con esa transformación, sería de verdad muy hermoso, estaríamos en un reino de verdad pletórico de paz, de equilibrio, eh, donde no tengamos miedo de dejar a nuestros hijos jugar, salir, que puedan vivir en libertad. Sería hermoso, Sí, sería de verdad súper estos cambios que yo sé que van a acontecer, porque estas profecías y esta sabiduría no está ahí porque sí, esa sabiduría que nos llegaron los mayas no puede estar ahí porque sí, o sea, eh, por puro azar no, o sea, hay una inteligencia muy grande y yo sé que, que las profecías se hicieron para cumplirse, además porque eh, tienen mucha relación con muchísimas de las profecías, de otras profecías, ¿cierto? Que hemos estado tocando en este canal de Corazones Sorlados y que vamos a seguir tocando, que nos hablan precisamente de eso, que sí tiene que haber un fin y un sistema de un mundo, pero no del planeta, ni de la humanidad que vive en él. Y bueno, sí, tal vez sí tenemos que morir a ciertas cosas y tenemos que cambiar muchísimo, pero bueno, se hace porque lo queremos, porque yo sé que todos deseamos ser la mejor versión de nosotros mismos en todos los sentidos, poder entregar todo nuestro amor, poder hacer las cosas con la voluntad que requiere, con nuestra alegría, con nuestra disposición. Bueno, Maritrini, cuéntanos qué mensaje, pues ya para ir terminando, qué mensaje les quieres dar a nuestros oyentes, pues para finalizar. sí. Pues que así como los mayas, su fuerte fue el maíz, la pesca y los cultivos, y lograron hacer pirámides grandiosas, que pues así también nosotros podemos hacer esos grandes cambios, ese cambio de conciencia
y estar muy apercibidos porque varias de sus profecías ya se han venido cumpliendo y el tiempo de ahora está muy acelerado y la humanidad está dormida. Es tiempo de despertar, de ser mejores cada día. Ayudemos al pobre, al necesitado y pongamos mucha atención a esa voz que nos habla desde el corazón. Esa voz es la del Padre Eterno que no nos deja solos. Y pues pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo. Julie, ¿algo más? Maritrin, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu entrega, por entregarnos tu voz dulce, amorosa y comprometida con este mensaje que yo sé que va a levantar a muchos hombres y mujeres para que retomemos esa sabiduría de nuestro corazón. Bueno, y para despedirnos también quiero dejarles un mensaje en forma de videíto y de audio que nos ha mandado Arturo de México. Él también es de nuestro equipo, Corazones Orlados, y muy amablemente nos ha dejado un hermoso mensaje sobre el corazón maya. Entonces yo quiero que lo escuchemos con todo el corazón y de verdad gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Ha sido muy, muy hermoso tener su presencia, sus espíritus aquí conectaditos con nosotros. Esperamos seguir mejorando, seguir haciendo cada vez las cosas con más espíritu. Por favor, síganse conectando a nuestras conferencias. Bueno, no conferencias, a nuestros diálogos del corazón de Latinoamérica. Y bueno, vamos a escuchar la voz de Arturo desde México. Mi eterno corazón maya, mi corazón te habla como un susurro en el horizonte. Escucha, hermano, la voz de mi corazón. Yo soy tu corazón maya quien te habla. Escucha mi voz dentro de ti. Tú tienes esa gran luz que sale de tu corazón. Allí, donde se crea la vida del hombre con su propio palpitar supremo. Ese nido de luz donde nace un corazón para dioses. México, lugar donde los mayas se conectan al corazón central de la galaxia, donde Hunapku emite su palpitar al corazón del hombre, el nodo sinusal, donde el corazón manifiesta la divinidad dentro de ti. Tierra maya, tú tienes esa fuerza para renacer de nuevo. Escucha a tu corazón. Siente el amor que el Padre Eterno tiene en su palpitar para este pueblo escogido por Dios, los mayas de México. Ven, Él te está esperando, solo siente y escucha su voz. Yo soy tu corazón quien te habla. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Gracias a María Trinidad, gracias a Arturo, gracias a todos los hombres de México, de Guadalajara, de Guatemala, a todos los hombres de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, que nos están acompañando hoy, que están ahí. A Colombia, obviamente también, muchos colombianos. Gracias a todos ustedes. Y bueno, nos despedimos sabiendo que las profecías mayas no hablan del fin del mundo, sino del fin de una forma de vivir, ¿sí? O del fin del sistema, ¿sí? No del fin del planeta. Del fin de una forma de vivir desconectada del corazón. Entonces, muchas gracias y así como este mensaje final que nos deja María Trinidad y Arturo, tenemos que empezar a conectarnos con ese gran corazón, con ese pálpito de vida que así como el sol está emitiendo esos pulsares de vida, de luz, de información,
es necesario que nosotros, como corazones, también nos empecemos a emitir esa misma fuerza, esa misma luz, ese mismo amor. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que se sigan conectando a nuestras próximas entregas. El próximo programa hablaremos sobre México, hablaremos un poco sobre Neuquén. Entonces, bueno, va a estar muy, muy lindo. Esperamos poder tenerlos por acá. Un abrazo, muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.